Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Ramírez y soy experto en costos. En esta oportunidad vamos a desarrollar todo lo que es el costo del proceso de hospitalización. Ya hemos venido desarrollando algunos costos que nos han permitido decantar todo o parte del servicio de lo que viene desarrollando un centro hospitalario. Desarrollamos el costo de emergencia, el quirófano y la UCI, el costo de imagenología. Ahora vamos al proceso de costo de hospitalización. ¿Cuál es la ruta del costo de hospitalización? Bueno, usualmente cuando una persona entra por emergencia, probablemente, de acuerdo a su patología, pueda quedar hospitalizada. Si entra por emergencia, eh, puede pasar a quirófano, de quirófano sale de quirófano UCI y pasa a la habitación, a su proceso de recuperación. Esto también puede venir desde una carta aval, desde que todo viene programado y todo viene correlacionado una cosa con otra. Lo cierto es que el proceso de hospitalización es ya, aparte del el proceso de recuperación, tiene que ver con parte del proceso de hotelería. Vayamos a compartir la pantalla para una actividad mucho más interactiva. Bueno, aquí lo tenemos, desarrollemos el proceso de hospitalización. El proceso de hospitalización, ya como lo habíamos dicho, es un proceso que tiene que ver ya con la hotelería del servicio, pero pasa a ser un elemento muy importante dentro de la recuperación del individuo. Entonces, veamos cuáles son los elementos que contiene este proceso de costo. En principio, la cantidad de días que en promedio puede estar en recuperación una persona puede estar desde salir de quirófano y estar medio día, un día o pasar al día siguiente, depende de la complejidad y con que se haya abordado el paciente. El número de camas operativas son las cantidades de habitaciones que tienes ahí a la mano para trabajar sobre eso. Los costos atribuibles al servicio, vaya la aclaración que tiene que ver específicamente con esos costos que corresponde solo al servicio. Todo esto son manejados desde bases de datos muy grandes, muy elevadas, y hay que ir achicando toda esa base de datos para llegar a estas cuentas título. Entonces, los costos atribuibles al servicio va desde materiales hasta mantenimiento de equipo, los gastos correspondientes a farmacia, el gasto a nivel corporativo y el análisis estadístico. Vamos al análisis estadístico y aquí nos encontramos que durante un periodo determinado el centro médico o este centro médico atendió en promedio a 90 personas en un mes. El gasto que corresponde a estar dentro de esta área corresponde al gasto correlacionado por cargos profesionales, administrativos, obreros. En este caso no hay gastos gerenciales porque se adjudica a otra unidad de negocio. Entonces, como ya lo hemos dicho en otros videos, el gasto de personal tiene que ver para la legislación venezolana, pudiera hacerse un análisis para otras legislaciones, para la legislación venezolana en lo que es la retroactividad de las prestaciones sociales. Entonces, ¿cómo se calcula la retroactividad de las prestaciones sociales? Primero se calcula la nómina, posterior se calcula el análisis de la antigüedad del individuo, posterior se obtiene el sueldo integral y luego se hace el cálculo a partir del sueldo integral por la antigüedad del individuo, la retroactividad de las prestaciones sociales. Se calculan los intereses y te da el total gasto de prestaciones sociales. Para los efectos, el gasto promedio anual, luego de decantado, bonificaciones, sueldos, aguinaldos, vacaciones, retroactivos, y seguridad social son 15.138 unidades monetarias. Recuerden que estos son costos proyectados al cierre del año para poder hacer todos los flujos, para poder tener en cuenta todos los flujos de caja necesarios para la unidad de negocio. Vayamos a los activos. En términos de activos, al igual que
otras áreas de negocio de un centro médico, los activos pasan a ser unos montos bastante consistentes en función a lo que estos tienen. Aquí pudiéramos hablar incluso de telemetría, aquí pudiéramos hablar incluso de lo que es la parte de oxígeno, el equipamiento propio, las camas y todo lo demás. Entonces, el gasto de depreciación es consistente o considerable en función a la prestación del servicio. También estos equipos necesitan, como todos los demás equipos de un proceso de prestación de servicio, un proceso fabril, requiere un gasto de mantenimiento o por lo menos un apartado para el gasto de mantenimiento. Hemos desarrollado que el gasto de mantenimiento debe ser preventivo, correctivo mayor y el apartado promedio para ambas. Entonces, ¿qué sucede? Que el gasto preventivo es el gasto que corresponde a darle mantenimiento constante a los equipos que allí lo requieran. El gasto correctivo es aquella sustitución de una pieza que corresponda a algún bien, algún activo, para seguir manteniendo la operatividad del activo. Y el gasto mayor no es otra cosa que la sustitución de piezas o de acciones conducentes a alargarle la vida útil al activo. Para los efectos, el gasto de depreciación mensual sería 3.774 unidades monetarias, mientras que el apartado de gasto de mantenimiento son 570. Vámonos al gasto de administración. Y el gasto de administración para este periodo contempla gasto de recursos humanos hasta gasto de internet. Todo eso suma 100.277. ¿Cuál es la idea de este gasto administrativo? Distribuirlo por todas las unidades de negocio. En este caso estamos hablando de la segunda unidad de negocio en términos de importancia. Hablamos de hospitalización. Entonces, pasaríamos a registrar del gasto de hospitalización el 15% de todo el costo del área de apoyo a la actividad empresarial. En este caso serían 15.041 unidades monetarias. Yéndonos ya hacia el consolidado, ¿cuánto me cuesta tener por día una persona hospitalizada? Indistintamente, si el tiempo que pueda tener, o sea, lo que quiero calcular es un día para luego hacer múltiplos de uno en función a las cantidades de tiempo que esa persona va a estar allí. Bueno, como lo habíamos dicho, el material de oficina 4.170 y todos los demás conceptos. De los demás conceptos se deriva que el 79% corresponde al gasto de operación, mientras que, perdón, al gasto de la unidad de negocio, mientras que el gasto de operación es 15.000 y eso me redondea un 70-20, 80-20 para darme 74.545 unidades monetarias como costo. ¿Cómo se disgrega esto? Bueno, la clínica en sus términos normales ha tenido una afluencia de pacientes de 90 pacientes mensuales promedio. Y el tiempo que está en esos 90 pacientes mensuales promedio termina siendo 2 días aproximadamente. Entonces, divido el costo el costo variable. ¿Está claro? O los costos que corresponden a la prestación de servicio, lo divido entre el monto mensual y lo divido entre el monto diario. Allí obtengo el factor de costo de cada uno de las cuentas que integrarán el costo de la hospitalización. Vale destacar que en esta oportunidad estamos hablando solamente de costos, no estamos hablando de honorarios. Si estuviéramos hablando de que los honorarios médicos terminan siendo honorarios profesionales y se cobran aparte, mientras que
Para esto solamente estamos hablando de personal que funciona específicamente en la clínica y que me genera un costo adicional. Los honorarios médicos simplemente se facturan y se trasladan a una cuenta por pagar luego que la aseguradora pague o cancele el servicio. Entonces, retomando nuevamente, ¿cuánto me cuesta una persona diaria dentro de la hospitalización? 414 unidades monetarias. ¿Cuáles son mis costos fijos? El 47% de todo lo que se ha obtenido y mis costos variables el 53%. Pero fíjense que hemos venido armando toda una esquela de cómo funciona la estructura de costos de un centro hospitalario. Mi nombre es Javier Ramírez y soy experto en costos.